Empezamos con el tema 3, que es el estudio de la cinemática de los fluidos. Esto está compuesto por dos sesiones, la sesión que vamos a hacer hoy y la otra sesión que ya la haremos la semana que viene. El estudio de la cinemática de fluidos, como dije antes, estamos hablando de un fluido que se está deformando, de un cuerpo que se está deformando. Y, por lo tanto, la descripción y la formulación no es trivial. Vamos a empezar por una idea básica, fundamental para poder entender el movimiento del fluido, que es las dos descripciones posibles que tenemos en el movimiento del fluido, en la descripción del movimiento del fluido. Una es la descripción que es basada en Euler, o la descripción euleriana, y la otra es la descripción basada en Lagrange, o descripción lagrangiana. La descripción basada en Euler se basa en considerar una posición del espacio, X, y ver cómo es la velocidad de los fluidos que están pasando por esa posición, ¿vale? A lo largo de cualquier instante t, ¿vale? En todo el tiempo. Lagrange, en cambio, es diferente. Lagrange, lo que nos fijamos no es en una posición del espacio, sino que nos fijamos en una partícula del fluido y la seguimos. Y entonces hacemos un seguimiento de esta partícula en toda su trayectoria, toda su vida. Bueno, toda su vida no, pero desde un tiempo inicial t sub 0 hasta un tiempo t, ¿vale? Y vamos viendo cuál es la velocidad de esta partícula a lo largo de esa trayectoria, ¿vale? Y esto es la lagrangiana. Entonces, son dos puntos de vista diferentes, complementarios, y que de alguna manera los dos dicen lo mismo, solo que de forma diferente, ¿vale? ¿Y por qué utilizamos estos dos puntos de vista? La razón es sencilla, sencilla cuando se entiende. La razón es esta, es que Euler es lo típico que nosotros, cuando hacemos medidas, nosotros hacemos medidas en el laboratorio, nosotros utilizamos las medidas que hacemos son medidas eulerianas. Cuando ponemos una sonda de velocidad, la sonda de velocidad se queda en un sitio y está midiendo la velocidad que tiene la partícula de fluido que está pasando por ahí. Pero cada vez es una velocidad diferente. Imaginad, por ejemplo, que estamos midiendo que queremos saber cuál es el caudal de un río, ¿vale? Ponemos, entonces, pues un anemómetro en el río y medimos cuál es la velocidad que tiene el río. Pero estamos midiendo la velocidad cada día, cada vez, cada momento, una velocidad diferente de cada partícula. Es decir, de partículas diferentes, ¿vale? Entonces, esto es Euler. Esto es Euler. Cuando medimos algo, normalmente utilizamos Euler. Pero Lagrange es importante porque cuando miramos las ecuaciones de la dinámica actúa, o las ecuaciones de Euler, de Newton para la dinámica, son dinámicas de la partícula del fluido, no son dinámicas de un punto del espacio. Por lo tanto, Lagrange es importante porque cuando utilicemos las ecuaciones de la dinámica, ya lo veréis, estaremos utilizando una descripción lagrangiana. Actúa sobre la partícula. Euler es importante porque lo que nosotros medimos, lo que nosotros observamos es Euler. Entonces necesitamos una forma de transformar una a la otra, ¿vale? Necesitamos una especie como de translator, ¿vale? Necesitamos una especie como de traductor de una a la otra. Bien, algunas definiciones que están muy relacionadas con esto de Euler y Lagrange. Bueno, definición de línea de corriente. Cuando nosotros medimos, en el ejemplo que he hecho antes del río, medimos la velocidad que tienen las partículas en el río, si medimos la velocidad en muchos sitios a la vez y cogemos todos estos vectores de velocidad, y estos vectores de velocidad luego los unimos mediante curvas tangentes a cada uno de estos vectores, es decir, decimos una curva que el siguiente punto nos lo da la dirección que marca este vector, entonces estas curvas son las que se llaman las líneas de corriente, ¿vale? Son fáciles de calcular, simplemente hay que considerar pues esta ecuación diferencial. Hacer que las líneas de corriente son unas líneas diferencial de X, diferencial de Y, eso sería el diferencial de L, cada una de estas líneas, que son paralelas a la velocidad u v, ¿vale? La trayectoria está íntimamente ligada con la idea de Lagrange. La trayectoria es coger una partícula y unir todos los puntos por los que pasa. Y luego está la línea de traza. La línea de traza es una cosa híbrida entre las dos, entre las líneas de corriente y la trayectoria. Es coger las partículas, marcar las partículas que pasan por un cierto punto del espacio, ¿vale? Y unir los
puntos de cada una de esas partículas que en algún momento han pasado por esos puntos del espacio. Fijaros que en este caso, por ejemplo, de la jeringuilla esta, que estoy inyectando tinta en un río, por ejemplo, esta partícula, esta línea que hay aquí, este punto que hay aquí en el punto final de la traza, su trayectoria no tiene por qué haber sido esta. Su trayectoria puede haber sido por aquí arriba. ¿Vale? Alguien puede pensar, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Es decir, si yo cojo una partícula y la dejo aquí, su trayectoria va a ser esta. Por lo tanto, trayectoria y línea de corriente es la misma. Y la traza también va a ser esta. Por lo tanto, trayectoria, línea de corriente y traza serán lo mismo si el flujo es estacionario. Si el flujo es estacionario. Pero, si el flujo no es estacionario, yo una partícula la dejo aquí y en principio ella debería seguir esta línea de corriente en su trayectoria, pero como el flujo no es estacionario, cuando ha recorrido una cierta parte de esta trayectoria, a lo mejor las líneas de corriente cambian y entonces ahora la traza, o sea, la trayectoria de la partícula, pues se va a ir para arriba y ya no va a coincidir con esta línea de corriente. O se va a ir para abajo, yo qué sé, cualquier cosa. Por lo tanto, en general, para un fluido, para un flujo que no es estacionario, estas tres cosas no son iguales, ni mucho menos. Que hay una pequeña pregunta muy tonta. Estas líneas que dejamos, que deja un avión en la punta de ala, ¿vale? ¿Son trazas? ¿Son trayectorias? ¿Es una línea de corriente? Para que lo penséis. Dejadme que os enseñe un vídeo. Es un vídeo que ya enseñé el otro día a vuestros compañeros del grupo 2 y que es un vídeo que a mí me gusta mucho para poder explicar esto, que de otra forma es bastante difícil. Está en Atenea, os enseño Atenea, ¿vale? Y está aquí, descripción euleriana y lagrangiana. Pero antes dejadme que también que en Atenea os enseñó Wikipedia. Es decir, que en Wikipedia está también esta definición. También para que sepáis cómo se dice en inglés. Streamlines son las líneas de corriente, streaklines son las trazas y pathlines son las trayectorias. ¿Vale? Fijaros que aquí, a la derecha, tenéis un pequeño ejemplo de cómo las tres cosas pueden ser diferentes. ¿Vale? Lo que tenéis en línea discontinuas son líneas de corriente de un flujo que no es estacionario. Inicialmente es horizontal y luego va cambiando a una forma casi parabólica. ¿Vale? Las líneas que son rojas, ahora no sé cuál es la trayectoria, yo creo que, no, la roja es la trayectoria, fijaros, es una partícula que sigue esta trayectoria, y la azul es línea de traza. ¿Vale? Pero que la parte final de la línea de traza y la trayectoria es la misma, ¿vale? Pero cada uno de estos puntos que están en la línea de traza corresponden a trayectorias de partículas diferentes, ¿vale? Que están dejándose ir por este punto en un instante diferente. Y aquí tenéis las expresiones matemáticas que permiten calcular cada una de ellas. Para las streamlines es lo mismo que he explicado yo. Para las pathlines, que es movimiento de una partícula, por lo tanto es lo mismo que diríamos para una partícula, es calcular simplemente, tenemos la velocidad en cada punto del espacio, pues hacemos que la derivada de la partícula, de la posición de la partícula es esa velocidad e integramos esto. Y las streaklines es un poco más complicado. Os lo enseñaré luego, después del vídeo os enseño las streaklines. El vídeo está aquí. Tenemos que ir más o menos al minuto... Ah, mira, esto ya está de la otra vez, que lo explico a vuestros compañeros. Más o menos sobre el minuto 9. Mirad, el vídeo es este. Este movimiento es un movimiento fluido no estacionario, ¿vale? Hay una corriente de agua, vamos a llamarla agua, por decirlo algo, ¿vale? Puede ser. Aquí. Hay una corriente de agua hacia la derecha y hay aquí una placa que está oscilando. Movimiento sinusoidal, ¿vale? Y está oscilando de derecha a izquierda su inclinación, ¿vale? Y ahora vamos a analizar, bueno, pues, primero trayectoria, luego traza y luego líneas de corriente y veremos cómo son completamente diferentes. Primero empezamos trayectoria de una partícula. Esta es la partícula que se ha dejado ir desde un cierto punto, en un instante. Instante quiere decir una cierta fase de este movimiento oscilatorio, ¿vale? Y la partícula pues hace esta trayectoria. Este es el camino que sigue la partícula en su
su vida, en este intervalo de tiempo, ¿vale? Esto es trayectoria, ¿sí? Queda claro. Vale. Y esto es traza. Ahora dejamos la trayectoria. Fijaros en una cosa, fijaros que esta traza hay un punto que sigue la trayectoria. Hay un punto de la traza, lo estoy intentando seguir yo con el cursor, que va siguiendo la trayectoria. ¿Vale? Por tanto, esto es la traza que estamos dejando con una partícula que sale por el mismo sitio. Y fijaros que ahora esto es otra trayectoria de otra partícula que está saliendo del mismo punto, solo que en una fase diferente. Y como está saliendo en una fase diferente, su trayectoria es diferente. ¿Vale? Esta sí va hacia abajo, esta en cambio pues se va hacia arriba. Esta es la trayectoria de la partícula 1, partícula A, y luego la trayectoria de la partícula 2, saldrá ahora, si mal no recuerdo, aquí está la trayectoria de la partícula 2. Y ahora, fijaros, va a dibujar las dos trayectorias muy diferentes, solamente tienen en común el punto inicial. Y ahora fijaros que va a dibujar la traza. Pero quiero que os fijéis de que en esta traza las dos partículas están de alguna forma, están en algún punto de la traza. En cambio, sin embargo, la traza y la trayectoria no se parecen en nada. Y ahora líneas de corriente. Líneas de corriente es un poco más complejo de visualizar. Líneas de corriente se trata de hacer una foto en un instante. ¿Vale? Por eso está relacionado con Euler. Porque en Euler, en la línea de corriente, yo no sigo la partícula. Simplemente me fijo en lo que ocurre en un cierto instante. Ahora aquí hacemos una foto, lo paramos, esto es una foto. ¿Vale? Y vamos a intentar calcular cuál es la velocidad que tenemos en cada uno de los puntos de esta foto. Para eso lo que hacemos es que dejamos pasar un pequeño desplazamiento, miramos cómo se desplaza cada una de las partículas y unimos con una flecha los dos puntos. Aquí la velocidad es pequeña, aquí la velocidad es más grande. Y ahora estas flechas las unimos con las líneas tangentes a cada una de ellas. Esto es líneas de corriente. Esto es la base de un método que nosotros en el laboratorio, desde el punto de vista experimental, hemos utilizado mucho, que es el método que se llama de Particle Image Velocimetry, que se basa en esto, en hacer dos fotos muy seguidas de un cierto fluido con un cierto marcador y luego calcular las velocidades mediante tratamiento de imágenes digitales, ¿vale? Con programas especiales. Hacemos el tratamiento de imágenes, calculamos o estimamos las velocidades y unimos con las líneas de corriente. Bueno, ya está. Ya está. Este es el vídeo que quería enseñar. Son apenas 3 minutos, ¿eh? No hay más. ¿Vale? Tenéis el vídeo en Atenea, lo podéis ver siempre que queráis. Vale. Y para ir acabando, tenemos la siguiente parte que es, bueno, Euler y Lagrange, cómo se relacionan. Esto déjame que lo explique un momentito de una manera que creo que va a ser más sencilla. Vamos a las transparencias. Tenemos aquí las transparencias. Déjame que os explique una cosa. Mirad, veréis que yo creo que lo vais a entender mejor que cómo está en las transparencias. Vamos aquí a la pizarra, Jamboard. Bien. Mirad, vamos a imaginar que tenemos nuestros ejes de coordenadas. Z, X, Y. ¿Vale? Y tenemos un fluido. Y tenemos un flujo. Que no es estacionario. ¿Vale? No es estacionario. Y por lo tanto, en general, nosotros tenemos pues una velocidad. En cada punto tenemos una velocidad que es función de la posición y del tiempo. ¿Vale? Esto es Euler. Esto es Euler. Es decir, en cada punto, en un punto R, vamos a poner este punto de aquí. Nuestro punto. Bueno, déjame que lo haga con otro color, que será un poquito más claro. En este punto R, yo tengo una cierta velocidad. ¿Vale? Vale. Ahora, imaginad que yo estoy siguiendo una partícula. La partícula que en un cierto instante t sub
Esperad, que es que se me ha ido la pizarra en la tablet. Ahora, tengo una partícula que en un cierto instante t sub 0 se encuentra en esta posición, R0. Tengo esta partícula aquí, en el instante t sub 0. ¿Vale? Y quiero saber esta partícula, cuánto vale su derivada de esta partícula, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Quiero saber esto. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la base? La base es que esta velocidad de esta partícula, es función del radio, perdón, de la posición y del tiempo, pero la posición de la partícula no es fija, sino que la posición de la partícula también es función del tiempo. ¿Vale? Es decir, Euler no. En Euler la posición es la misma. Aquí esto es Euler, la posición R es fija. En Lagrange, en cambio, la posición es función del tiempo. Esta es la diferencia. ¿Lo veis? Esto es Euler. ¿Cómo te lo pongo aquí? Esto es Euler R fija. Esto, en cambio, es Lagrange R variable. Función del tiempo. ¿Vale? Entonces, yo quiero calcular Lagrange. Entonces, en Lagrange, quiero calcular la derivada lagrangiana. En la derivada lagrangiana, yo tengo que considerar que esto es la derivada respecto del tiempo de una función que es u, que es función de dos variables, la variable t y la variable r, que a su vez es función de t también. Y por tanto, en realidad estamos derivando respecto de una variable t, pero a través de dos variables. La t, propiamente dicha, porque es la variación realmente local, porque el cuerpo, el fluido está variando en el tiempo, pero luego además tenemos una variación implícita, porque la partícula está modificando su posición y al modificar su posición en el tiempo, de modificar el tiempo, a variar el tiempo, al pasar el tiempo está modificándose su posición. ¿Vale? Y fijaros que incluso aunque el flujo fuera estacionario, es decir, no fuera función del tiempo, esto no lo tendríamos, pero esto sí. La posición continuaría siendo función del tiempo. Entonces, matemáticamente, esto pues, hacemos la regla de la cadena. Tenemos la derivada parcial respecto de cada una de las dos variables. Tenemos, por un lado, la derivada de la u respecto del tiempo, ¿vale? Y luego tenemos más la derivada de la u respecto de r por la derivada de la r respecto del tiempo. Pero claro, esto de derivar vectores respecto de otro vector no lo tenemos muy claro. Por lo tanto, vamos a cambiar esto un poco. Vamos a poner que la derivada respecto del tiempo de u es respecto de t, que es función de la x, que es función del tiempo, de la y, que es función del tiempo, y de la z, que es función del tiempo. Tres variables. O sea, tenemos que la velocidad es función de cuatro variables. Y estas tres son función del tiempo. ¿Vale? Entonces, esta derivada es la derivada de la u respecto del tiempo más la derivada de la u respecto de x por la derivada de x respecto del tiempo. Es una derivada total, porque la x solamente es función del tiempo. Más derivada de la u respecto de y por la derivada de la y respecto del tiempo, derivada total de nuevo, más la derivada de la u respecto de z por la derivada de z respecto del tiempo. ¿Vale? Y ahora lo que hay que darse cuenta es de que, de hecho, esto de aquí es ux, esto de aquí es uy y esto de aquí es uz. Por lo tanto, esto de aquí es la derivada parcial de la velocidad respecto del tiempo más ux, derivada de la velocidad respecto de x, derivada parcial, más uy, derivada parcial de la u respecto de y, más uz, derivada parcial de u respecto de z. Es decir, que esto lo podemos escribir como un operador derivada parcial respecto del tiempo más ux derivada
respecto de x más uy derivada respecto de y más uz derivada respecto de z. Esto actuando este operador sobre. Bien, y esto es lo que hay en las transparencias. De hecho, esto es lo que tenéis. Es esto de aquí. La aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto de x, es, por un lado, la derivada parcial, y luego, por otro lado, tenemos este operador, que es lo mismo que he hecho antes, que es, fijaros, que es la v por napla, ¿vale? Aquí tenemos la ux derivada respecto de x más uy derivada respecto de y más uz derivada respecto de z. Recordáis el operador napla, que el operador napla es las tres derivadas parciales respecto del espacio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esto. Tenemos, por un lado, esto de aquí, este primer término, que es la derivada parcial respecto del tiempo, es lo que se llama la derivada local. Esto podemos hacerlo respecto a la velocidad, podemos hacerlo con cualquier magnitud f, ¿vale? Cuando calculamos cuál es la variación de una magnitud f en el tiempo, tenemos, por un lado, la variación respecto del tiempo de forma local, porque el fluido está modificándose en el tiempo. Luego tenemos la convectiva, la parte que se llama la parte de convección, que es este término de aquí, este operador, v por napla, que es este operador de forma desarrollada, ¿vale? Que de forma también, hay una notación que es la notación que se llama de Einstein, que si ponemos el subíndice i y el subíndice i está repetido, entonces estamos haciendo la suma respecto de los tres valores posibles de la i, ¿vale? Pues esto también, el término de convección se puede escribir de esta forma. Y luego tenemos la derivada sustancial o derivada total, que es... aquí ya lo hemos puesto con una derivada, con una D mayúscula, que es la suma de las dos, derivada local más la derivada convectiva. Derivada total es Lagrange. Es lo que medimos cuando nos estamos moviendo con la partícula. Derivada local es Euler. Lo que medimos cuando no nos movemos. Estamos fijos en un sitio, por lo tanto la variación solamente es función del tiempo. Y la traducción que estamos buscando entre uno y otro es la suma del término convectivo. Es decir, Lagrange es Euler más convección, la parte convectiva.